Begoña Ramírez lidera un proyecto tan mágico como el nombre que lleva, Tierra Mágica. Su iniciativa nos habla de descubrir nuestro territorio desde otro punto de vista, de aportar herramientas de conocimiento a menores y adultos. Pero también se refiere a una mayor intraconexión con nosotros mismos, desde el autocuidado que nos procure un bienestar personal. Soy Begoña Ramírez, berlinches, y estamos ahora mismo en Villaviciosa, en la plaza del Ayuntamiento. Y muy cerquita de aquí pues está la sala, que es la Sala Tierra Mágica. Es un centro de educación y de bienestar. Y encantada de estar con vosotros. En Madrid, pues yo soy educadora en la enseñanza reglada y trabajo sobre todo en planes de formación de educadores ambientales. Entonces, cuando venimos a Asturias, venimos a la aldea de Pría. Y bueno, hace tantos años pues no había ni las facilidades que tenemos ahora mismo, ni las telecomunicaciones, entonces bueno, fue un mundo nuevo por descubrir. Yo tenía muchas inquietudes, pero venía ya con 2 niños y embarazada del tercero. Entonces tuve que esperar varios años hasta poder iniciar un trabajo propio. Y hacia el año 2018 es cuando yo veo que tengo que dar un salto, salir de la aldea y localizo aquí en la villa de Villaviciosa pues un lugar, ¿no? Un espacio donde poder desarrollar este trabajo. Y entonces surge Tierra Mágica. Bueno, pues estamos en la Sala Tierra Mágica y como podéis ver aquí es el ámbito de la educación y bienestar. Dentro de la educación desarrollamos programas de educación ambiental en la comarca, sobre todo en la comarca de la Sidra y otras comarcas del Principado de Asturias. ¿Cómo realizamos esta labor? Pues mediante esta iniciativa de turismo activo. Está más encaminado al tema del senderismo, pero sobre todo lo enfocamos en el ecoturismo y la interpretación del paisaje. Dentro de esta iniciativa también está el bienestar. Entonces aquí lo enfocamos más a lo que es el autocuidado personal, dentro del ámbito de la inteligencia emocional y las terapias manuales en este tema del masaje. Sí, Tierra Mágica es el lugar a donde todos deseamos ir permanentemente. Es un lugar en nuestra memoria y en el centro de nuestro corazón, que es una tierra donde hay abundancia, donde hay bondad y donde hay magia. Aunque parte de su actividad se desarrolla al aire libre, la sala es un espacio de acogimiento y recogimiento. Aquí se trata la educación ambiental y también la emocional. En todo el trabajo de Tierra Mágica están muy presentes las emociones y la gestión de las mismas, tanto en adultos como en menores. Es el reconocimiento a todo ese sistema planetario, como nos explica Begoña. Pues cuando encuentro este espacio aquí en Villaviciosa, venía buscando fundamentalmente un despacho para poder impartir y realizar mis sesiones de masaje, tratamientos y terapias. Y entonces encuentro este espacio y resulta que tiene esta sala, una sala pues muy diáfana, con mucha luz, muy bien situada, y me doy cuenta de que es una oportunidad. Entonces se me ocurre la posibilidad de hacer un aula de naturaleza urbana y equiparla de tal manera que pudiéramos hacer aquí actividades y cursos y estos talleres especialmente dirigidos a niños para ponerlos en contacto con la naturaleza. Entonces creamos esta sala de exploradores. Tiene diferentes rincones y cada rincón tiene una temática según lo que queramos trabajar. También tiene una disposición muy abierta y simple, sencilla, porque nos interesa enfocarlo dentro del ámbito de las inteligencias múltiples. Mira, aquí por ejemplo tenemos una presentación, sobre todo es una zona de biblioteca. En función de la ruta, pues una cosa que hacemos aquí es que elaboramos materiales didácticos, pues porque
Hay una gran riqueza de cosas que el día de la excursión pues no podemos explicar, no nos da tiempo. Entonces, por ejemplo, este es un pequeño manuscrito que hicimos en su día para que los participantes que venían a esta excursión pues pudieran leer y encontrar a lo largo de estas páginas pues más información de lo que encontramos a lo largo del camino. Pero claro, cada una de las excursiones va a tener determinados centros de interés. Aquí tenemos una colección de frutos del bosque. Bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de lo que serían algunas de las rutas que hacemos por la comarca de la Sidra y del Oriente. En alguna ocasión pues hemos tenido que participar en alguna feria o exposición y entonces hacemos también murales con carácter expositivo pues con estos materiales que la verdad es que son muy atractivos. Y luego aquí tenemos una representación de uno de los programas que hemos desarrollado este curso en el Colegio Maliayo, aquí en Villaviciosa, y es este, Paraíso Emocional en las Aulas. Hemos trabajado con los niños de infantil, desde los 3 añitos hasta los 12, hasta el 6º curso de primaria. Y bueno, pues ha sido una experiencia para nosotras como equipo maravillosa, inolvidable. Durante las sesiones pues impartíamos temas ahora mismo que forman parte de nuestra problemática familiar y social, como es la resolución de conflictos, la búsqueda de la calma y el equilibrio a través de las emociones, las habilidades sociales, cómo desarrollar la comunicación no violenta, la empatía. Bueno, pues son temas que los necesitamos todos y que son prioritarios. Rufus es nuestro árbol totémico. Es el nombre de un espíritu del bosque que para nosotros es un guardián, porque cuando nos sentamos en torno a Rufus pues hablamos de cuentos y de leyendas y les introducimos en la vida del bosque pues de una manera pues mágica. Esas son las emociones planetarias. Entonces, cada uno de los planetas de nuestro sistema solar está representado en esas esferas. Entonces tenemos el Sol, Urano, Neptuno, la Luna, Marte, y cada uno de esos planetas y satélites pues está vinculado a una de nuestras emociones. Y este es el rincón de los exploradores, donde aquí vamos reuniendo todos los materiales que necesitamos cuando salimos al bosque. Por ejemplo, tenemos aquí nuestras colecciones de semillas, tenemos diferentes relojes de arena para medir, por ejemplo, el tiempo entre las preguntas o las pruebas que hacemos con ellos. Tenemos las colecciones de plumas. También damos mucha importancia a la búsqueda y observación de los cristales minerales y de las rocas. Begoña incide también en la necesidad del cuidado interior, de la reserva de ese espacio que nos construye por dentro y que se refleja por fuera. Bueno, pues este es el despacho donde hacemos la sesión de bienestar. Básicamente se trata de un masaje, es un masaje relajante y sensitivo, donde la persona pues recibe un cuidado muy especial, donde entra en el silencio, la calma, el sosiego y donde puede recuperar pues muchas veces las ganas de vivir, porque pensamos que necesitamos un masaje pues cuando nos duele la espalda, tenemos problemas de cervicales, pero realmente no es solo eso. O sea, nuestro cuerpo lo que hace es que exterioriza algún tipo de malestar interno, algún desajuste, algún problema. Y después de ese masaje generalmente dedicamos un tiempo pues a hablar de algún aspecto pues que en ese momento preocupe excesivamente a la persona o que le produzca alguna sensación de tristeza o de impotencia. Entonces, de esta manera se completa la sesión y se encauza mediante más un enfoque de coaching. Entonces, es un tratamiento bastante integral de la persona.
Las ayudas LEADER, gestionadas a través del Grupo de Desarrollo Rural Comarca de la Sidra, han sido un apoyo fundamental para que Tierra Mágica haya visto la luz tal y como es hoy en día. En el año 2018 solicitó la ayuda del ticket autónomo dentro del programa de ayuda a los emprendedores de la comarca, y en ese momento se me abren muchas puertas, porque de otra manera probablemente no hubiera podido llegar hasta aquí, ni me hubiera planteado esta iniciativa. Entonces supuso una gran ayuda, no solo a nivel económico, también a nivel, un apoyo, ¿no? A nivel, digamos, moral, ¿no? Y sobre todo que haces una inversión muy fuerte. En mi caso no era muy excesiva, pero bueno, tenía que acondicionar esta sala y sobre todo sufragar los primeros gastos, ¿no? de como constituirme como autónomo, seguros sociales, etcétera. Entonces, la verdad es que ha sido un trampolín. Entonces, lo que sí que encuentro en ellos es ese apoyo. Y luego, ¿yo qué mensaje compartiría? Bueno, pues que por algún sitio hay que empezar. No podemos esperar a tenerlo todo solucionado, porque entonces no damos el primer paso. Entonces, contar ya con una base económica es súper importante. Luego, además, la cantidad de contactos que te genera y alianzas, porque en el momento en que tú abres una vía de trabajo, pues ya estás contactando con personas que de otra manera no las conocerías, cuentan contigo, entonces se crea un entramado, una matriz de equipo, ¿no? En la medida de lo posible no quedarte con las ganas, porque con la frustración de si yo lo hubiera hecho. Por supuesto hay que correr un riesgo y también hay que estar preparados para arriesgarse y para sostenerse. Hay épocas a lo largo del año que son muy difíciles y luego como la ayuda del LEADER, que en principio era una semilla para crear esta sala y esta iniciativa de cara al turismo, como todo eso luego se va diversificando y se generan programas de educación emocional, de atención a las mujeres, de encuentro, etc. Tras conocer la sala, nos desplazamos hasta la cercana Sierra del Sueve para vivir cómo es una de las rutas organizadas por Tierra Mágica. Hoy hemos elegido un paraje singular en la comarca de la Sidra y nos hemos subido hasta el Mirador del Fitu en la montaña del Sueve. Entonces estamos acompañados de un grupo de familias escogidas con las que vamos a realizar una excursión para conocer este ecosistema, sus habitantes, su flora, su fauna, su paisaje, su cultura y de qué manera nos aporta en nuestra vida diaria el contacto con la naturaleza. A mí me gustaría que rodeáramos... Ven, Lucas, acércate aquí. Muy bien. Que rodeáramos este símbolo que han pintado los niños y que curiosamente se va a convertir en nuestro punto de encuentro. El punto de salida hacia un viaje que vamos a hacer a la naturaleza y el punto de regreso. Pues buscando los lugares más completos, aquellos lugares de la naturaleza, enclaves, espacios singulares, ¿no? Que reúnen más condiciones en cuanto pues a lo mejor al ecosistema, especies que estén protegidas, en cuanto a paisaje y en cuanto a cultura. También que estén muy localizados o próximos a que tengan fácil aparcamiento, donde puedan acudir fundamentalmente familias, centros educativos. Pues vienen sobre todo familias que quieren no solo salir a la naturaleza y disfrutar, pasarlo bien, sino que van buscando momentos de convivencia. Es un poco ese requisito, que trabajamos la educación ambiental, pero también el tema emocional. El público infantil es muy fácil si te lo sabes ganar también. Entonces hay que darles a ellos son realmente los protagonistas. A lo largo de la ruta se realizan diferentes paradas en las que Begoña explica qué estamos viendo, aporta nuevos materiales y reflexiones. Se trata, en definitiva, de otra manera de aprender fuera del aula. Como son escenarios ocasionales, pues los niños, las personas se pueden comportar de una manera espontánea. Entonces puedes trabajar los mismos contenidos que harías en un aula, en un espacio más centrado, ¿no?
pero en el exterior aprovechas oportunidades que a lo mejor son improvisadas, pero que nos van a valer a lo mejor para hablar de multitud de temas. Entonces es una forma de aprender pues más divertida. Aunque se trata de un pequeño proyecto, Tierra Mágica ha generado puestos de trabajo que no son solo empleos, sino que también se crea un ambiente de amistad. Sí, exactamente. Cuando comienzas una iniciativa, aunque sea pues muy sencilla, muy humilde, ni tan siquiera sospechas hasta dónde te puede llegar, sobre todo las personas con las que puedes conocer y te pueden estimular a ti también. Entonces, luego eso, claro, se puede reproducir y se puede extender, que es lo que nos ha ocurrido a nosotras. Mi formación es ingeniera técnica forestal y además he estudiado magisterio en educación primaria. Y bueno, Begoña pues hace 3 años me dio la oportunidad de poder trabajar con ella y combinar mis 2 pasiones, que son la enseñanza y la naturaleza. Me gusta mucho la metodología Bosque Escuela, la enseñanza de la naturaleza, pues poder haber combinado las dos formaciones, los conocimientos, ha sido una gran oportunidad. Me ha gustado mucho pues porque a lo largo del camino pues he descubierto muchas cosas y me he entretenido bastante. Sí, la verdad es que en el cole no hacemos muchas actividades, las rutas, las escapadas en el cole no son al monte ni entornos rurales, son más bien a museos y cosas así. Yo me fui dando cuenta de que lo que más falta hacía precisamente en mi entorno pues eran personas que pudieran ser capaces de dar a conocer todos estos recursos que tenemos y también recibir a la gente, pues al turismo, a otras personas que visitan Asturias y educarlas precisamente en esto, ¿no? En respetar el medio. Entonces, esas posibilidades de empleo pues, han ido encauzando en el ámbito del turismo, de la educación y del servicio a la comunidad. Yo lo que destacaría es que es muy importante crear una red de apoyo entre las personas que tenemos iniciativas y que unos emprendedores y otros pues que podamos en un momento dado ofrecernos, ¿no? Y colaborar. Sin esa colaboración resulta que casi imposible salir adelante. No, hay mucho por hacer. En el ámbito del ecoturismo, pues ese es un aspecto que tenemos que, yo creo, que deberíamos de considerar, que tiene que ser un turismo, educarle en cómo salir a estos espacios, cómo respetar lo que vemos. Entonces, realmente nosotros somos los embajadores, somos los mediadores entre las personas que llegan y mostrarles una forma de vida respetuosa y acorde precisamente con lo que tenemos, que es valiosísimo. De esta manera, Begoña nos acerca al mundo de los cuidados a través de una iniciativa que siempre nos proyecta hacia ese espacio mágico, el que nos rodea y el que llevamos en nuestro interior.